Llegamos ahora al capítulo 25. Y en este capítulo tenemos a Pablo ante Festo, el nuevo gobernador. Pablo había estado en la cárcel injustamente por un período de 2 años, como resultado de una decisión arbitraria del gobernador Félix. Pero ahora tenemos un nuevo gobernador, Festo, quien es el que reemplazó a Félix. En nuestro estudio de este capítulo 25 de los Hechos, veremos ahora la escena que se desarrollará cuando Pablo comparezca ante Festo. Hasta ahora hemos visto a Pablo en varias situaciones en las que ha tenido que enfrentar multitudes hostiles, comparecer ante autoridades e inclusive no ser comprendido por otros creyentes. Le hemos visto ante una gran multitud en las gradas de la fortaleza de Jerusalén. Lo hemos visto ante el consejo del Sanedrín. Lo vimos también ante Félix, el gobernador de Cesarea. Y por último, lo vimos en el capítulo anterior, en una entrevista privada con Félix y con su esposa Drusila. Al parecer, Pablo tuvo también otras muchas entrevistas y confrontaciones en su vida. Ahora lo veremos ante Festo, el nuevo gobernador de Cesarea, y más adelante lo veremos ante Agripa. El apóstol Pablo tuvo que comparecer ante todos estos gobernantes, y creemos que en muchos casos estas fueron experiencias bastante tediosas para Pablo, experiencias que pusieron a prueba su paciencia. Sin embargo, estamos seguros que Pablo se regocijó con cada oportunidad que le fue concedida para testificar del Señor Jesucristo ante esa gente de alta jerarquía del Imperio Romano. No debemos olvidar que cuando Pablo se convirtió a Jesucristo, cuando fue llamado a ser su siervo, recibió la promesa de que testificaría de él ante soberanos y reyes. Notemos entonces que cada vez que Pablo comparece ante uno de estos gobernantes, se para ante ellos y les cuenta lo que el Señor Jesús había hecho por él, y lo cuenta sin temor y con mucho gusto. El apóstol Pablo, donde quiera que estaba, siempre daba un buen testimonio de Jesucristo. Aun Félix, el gobernador, demostró públicamente su gran conmoción al escuchar el testimonio de Pablo acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pero su codicia personal y su picardía triunfaron al fin. Y por eso decidió posponer indefinidamente su decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Vimos que después mandó a buscar a Pablo desde la cárcel muchas veces, pero aparentemente ya no estaba más interesado en obtener la salvación de su alma, sino solamente un soborno. Ahora, aquellos 2 años que Pablo pasó en la cárcel fueron años silenciosos, por lo menos en cuanto al aspecto histórico. Quizás fueron años en que Pablo estuvo irritado y frustrado al no poder obrar por el Señor. Quizás fueron años de paz y comunión íntima con Jesucristo. No lo sabemos, pues la Biblia no nos dice nada en cuanto a esto. Pero sabemos muy bien, en cambio, que la mano de Dios se manifestó en todo esto y que sus propósitos se llevaron a cabo. Y creemos que esto debe ser una verdadera fuente de aliento para cada uno de nosotros cuando nos parece que nuestra actividad está frustrada y que no podemos avanzar según nuestros propios deseos. Leamos pues los primeros 4 versículos de este capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Bueno, creemos que en este caso Festo ya tenía pleno conocimiento de la situación en la cual se encontraba Pablo. Estamos seguros que Félix debió haberle contado acerca de las circunstancias que rodeaban este caso y sus razones para encarcelar a Pablo. Probablemente le explicó que había traído a Pablo a Cesarea y lo había encarcelado allí para protegerlo de los judíos que querían matarle. Por tanto, cuando Festo recibe esta noticia que los judíos solicitaban que Pablo fuese traído a Jerusalén, él les responde diciendo que no era su intención llevar a Pablo a Jerusalén porque él mismo ya había hecho sus planes para viajar a Cesarea. Ahora aquí tenemos otro caso de un gobernante romano que prefería vivir en Cesarea antes que en Jerusalén. Ahora es interesante notar la pasión de los enemigos de Pablo, quienes querían matarlo a toda costa. Ellos ciertamente no dejan que pase mucho tiempo antes de presentarse ante el nuevo gobernador para rogarle en cuanto a Pablo.
No sabemos si Festo tenía conocimiento en cuanto a los planes de los judíos para acechar el grupo y asesinar a Pablo. Creemos que él sabía esto, pero la verdad es que aquí no se nos da ni un indicio que nos indique si lo sabía o no lo sabía. Sin embargo, queda en claro que Festo rechazó las demandas de este grupo y les contesta que, en lugar de traer a Pablo a Jerusalén, ellos tendrían que hacer el viaje hasta Cesarea. Prosigamos leyendo los versículos 5 al 7 de este capítulo 25 de los Hechos. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pablo una vez más tiene que comparecer ante un tribunal para defenderse de estas falsas acusaciones de los judíos. Esta vez ante Festo, no tenían ningún vocero capacitado como el abogado Tértulo que usaron ante Félix. De modo que uno tras otro se pararon, presentando diferentes acusaciones, pero sin presentar evidencias o pruebas en cuanto a ninguna de ellas. Ahora notemos lo que dice Pablo en su defensa, aquí en los versículos 8 y 9. Él dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Con esto vemos que Festo era otro pícaro, como su antecesor Félix. De modo que Pablo se encuentra aquí no solamente entre un grupo de ladrones, sino también ante autoridades llenas de maldad y corrupción. Leamos ahora los versículos 10 y 11. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Hay algunos estudiantes de la Biblia que creen que Pablo cometió un error aquí y que él no debió haber apelado a César. Dicen que Pablo simplemente debió haber dejado su caso ante Festo. Pero ellos aparentemente no se dan cuenta que Festo pensaba usar a Pablo, y solo para cumplir sus propios fines políticos. Estamos seguros que Festo había recibido bastante soborno de parte de los hombres que habían venido a Cesarea desde Jerusalén y que al fin accedería a llevar a Pablo a Jerusalén. Es por esto que no nos sentimos inclinados a criticar a Pablo, y creemos que Pablo obró correctamente al apelar a César. Pablo era un ciudadano romano y lo que hizo fue simplemente ejercer sus derechos de ciudadano, un procedimiento completamente normal y correcto. Él sabía con toda seguridad que su regreso a Jerusalén solo significaría su muerte. Pablo no tenía complejos de mártir, ni era su deseo ofrecerse como mártir, de modo que lo que hizo aquí fue para evitar un martirio seguro. Hoy en día parece que abundan aquellos que desean encontrarse en situaciones de martirio. Realmente padecen de lo que llamamos complejos de mártir. Parece que estas personas están siempre dispuestas a apartarse de su camino en busca de algún sufrimiento que puedan padecer. Casi siempre un sufrimiento autoinfligido, un sufrimiento que no han recibido de parte de Dios. Es una cosa estar dispuestos a sufrir las consecuencias de la fidelidad a Jesucristo, pero es algo muy diferente salir a buscarse uno mismo sus propios sufrimientos innecesarios. Una persona que vive buscando el sufrimiento y el martirio es una persona que padece de algo en su vida espiritual y mental. Martín Lutero, por ejemplo, fue una persona que trató de encontrar la paz con Dios por medio del sufrimiento autoinfligido. Pero se dio cuenta que ese era un camino equivocado, incapaz de proporcionar la paz espiritual que él tanto anhelaba. Ahora bien, hay otro asunto que también debemos considerar en cuanto a esta decisión de Pablo de apelar a César. En el capítulo 23, vimos que 2 años antes el Señor había aparecido ante Pablo y le había prometido que iría hasta la ciudad de Roma. No le había dicho cómo iría a Roma. Le tocó ir en cadenas y este fue el método que Dios había escogido para él. Cuando Pablo escribió su epístola a los romanos, les dijo que estaba orando que pudiera ir a Roma y les pidió que oraran por él para que les pudiera visitar en Roma.
Usted puede encontrar esto en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 9 y 10, y también en el capítulo 15 de la misma Epístola, versículos 30 al 32. Ahora, creemos que uno puede notar aquí que Pablo se pone un poco impaciente. Roma se había destacado por su sistema de justicia, y no hay duda alguna que Pablo era un hombre que respetaba la autoridad del gobierno. Pero aquí Pablo reconoció que no estaba recibiendo justicia y por tanto hizo una apelación legal. Pablo tenía su ciudadanía romana y la voluntad de Dios era que él usara sus derechos como ciudadano. Es muy interesante observar aquí que Dios guía a algunos de una manera y que guía a otros de otra manera. Algunos de los otros no podrían haber demandado la protección de la ciudadanía romana como lo hizo Pablo. Había en cierto lugar una pareja de creyentes en Cristo, a quienes el Señor había bendecido en gran manera en cuanto a lo material. Habían construido una casa muy linda, la cual siempre daba placer visitar. Pero el esposo dijo que se sentía algo molesto porque tenía una casa tan bella. Pues su deseo fue abrir su casa y usarla como testimonio para Cristo, y así lo hizo. Luego, un día, su pastor le preguntó, ¿no se ha detenido a pensar que Dios le ha bendecido materialmente y le ha dado esta casa tan linda porque él sabía que usted la usaría para él? Y continuó diciéndole, acuéstese a dormir todas las noches sabiendo que usted está en la voluntad de Dios y dele gracias por esa casa tan bella que tiene. Ahora el Señor no me ha dado esa clase de casa a mí, amigo oyente, porque evidentemente su propósito no es que yo use mi casa en esa forma. Dios pues guía a unos de una manera y a otros de otra manera. Amigo oyente, permítanos una pregunta personal. ¿Qué ha hecho el Señor por usted? Lo que usted posea, sea lo que sea, amigo oyente, debe usarlo para Él. Si usted se halla en un puesto político, debe usar ese puesto para Él. Si el Señor ha puesto algo en su mano, úselo para Él. Recuerde que Moisés solo tenía una vara en la mano. Simplemente una vara. Pero debió usarla para Dios. Y este es el pensamiento aquí, amigo oyente. Pablo tenía su ciudadanía romana. Era la vara en su mano. Y la usó para glorificar a Dios. Y nosotros decimos un amén a esto. No creemos, pues, que Pablo se hubiera equivocado aquí. Continuamos hoy nuestro recorrido por el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos diciendo que había quienes creían que cuando Pablo había apelado a César, aquí en la última parte del versículo 11, se había equivocado, había cometido un error. Pero dijimos que nosotros no compartíamos esa opinión. Por el contrario, creemos que Pablo obró correctamente al apelar a César. Pablo era un ciudadano romano, y lo que hizo fue simplemente ejercer sus derechos de ciudadano, un procedimiento completamente normal y correcto. Él sabía con toda certeza que su regreso a Jerusalén solo significaría su muerte. Ahora, Pablo no tenía complejos de mártir, ni era su deseo ofrecerse como mártir. De modo que lo que hizo aquí fue evitar un martirio seguro. También dijimos que había otro asunto que debíamos considerar en cuanto a esta decisión de Pablo de apelar a César. Allá en el capítulo 23 vimos que 2 años antes el Señor había aparecido ante Pablo y le había prometido que iría hasta la ciudad de Roma. Ahora no le había dicho cómo iría a Roma. Y le tocó ir en cadenas, y este fue el método que Dios había escogido para él. Cuando Pablo escribió su epístola a los romanos, él dijo que estaba orando que pudiera ir a Roma, y les pidió que oraran por él para que les pudiera visitar allá en Roma. Dijimos también que no hay duda alguna que Pablo era un hombre que respetaba la autoridad del gobierno, pero que reconocía a la vez que no estaba recibiendo justicia, y por tanto hizo una apelación legal. Pablo tenía su ciudadanía romana y la voluntad de Dios era que él usara sus derechos como ciudadano. Es muy interesante observar cómo Dios guía a algunos de una manera y a otros de otra manera. Otras personas quizá no hubieran podido haber demandado la protección de la ciudadanía romana como lo hizo Pablo. Recordamos además que Moisés, por ejemplo, solo tenía una vara en su mano, simplemente una vara, pero que la había usado para Dios. Y este es el pensamiento aquí. Pablo tenía su ciudadanía romana, era la vara en su mano, y ciertamente la usó para glorificar a Dios. Por eso, pues, no creemos que Pablo se hubiera equivocado al apelar a César. Continuaremos hoy leyendo el versículo 12 de este capítulo 25 de los Hechos. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, «A César has apelado, a César irás». Festo es obligado a acceder a esta demanda de Pablo.
no puede impedir que Pablo vaya a Roma al tribunal de César. Continuemos con el versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora Festo acaba de principiar en su nuevo puesto como gobernador y por tanto el rey llegó para visitarlo. Creemos que todos estos políticos trabajaban juntos, todos eran del mismo partido. Prosigamos con los versículos 14 y 15 de este capítulo 25 de los Hechos. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Agripa y Berenice se quedaron allí por mucho tiempo, pues dice textualmente, muchos días. Pero parece que por fin no había más de qué hablar. Aún a un rey y a un gobernador, por fin se le acaban las cosas de qué hablar. De modo que, después de un momento de silencio, creemos que Festo le dijo a Agripa, te debo hablar acerca de un preso que tenemos aquí. Se trata de un caso algo extraño. Su nombre es Pablo el apóstol y fue arrestado y traído acá por Félix. Pues no sé qué debo hacer con él, salvo que ahora ha apelado a César. Me gustaría que tú lo conozcas. Y continúa Festo hablando aquí en el versículo 16 de este capítulo 25 de los Hechos, y le dice a Agripa, a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Quisiéramos dirigir su atención hacia esto por un momento, amigo oyente. A veces creemos que la ley romana no era justa porque hemos visto cómo erró en el caso del Señor Jesucristo y también en el caso del apóstol Pablo. Pero estos errores no se debieron a la ley misma, sino a los políticos malvados y pícaros. Todavía operamos hoy en día bajo muchos de los principios de la ley romana, según la cual no se podía sentenciar a muerte a ningún hombre, sino hasta cuando hubiera sido traído a la presencia de sus acusadores y hasta cuando la acusación en su contra hubiera sido comprobada. Aquí vemos pues que esta ley no había sido aplicada en el caso del apóstol Pablo porque Félix y Festo estaban valiéndose de la política para lograr sus propios designios y ambiciones personales. Y continúa Festo hablando al rey Agripa y le dice aquí en los versículos 17 al 19 de este capítulo 25 de los Hechos, así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ahora, note usted que el punto en cuestión, amigo oyente, siempre es el mismo. Es la resurrección. Y aquí vemos una vez más que Pablo había testificado en cuanto a la resurrección de Jesucristo, a fin de que Festo supiera de ella. Y continúa Festo hablando, y dice aquí en los versículos 20 al 22, yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. En realidad, amigo oyente, Festo aquí estaba en una situación difícil. La acusación lanzada contra Pablo era la de sedición, y si era culpable debía morir, pero no había pruebas de que había cometido crimen alguno. Ahora Pablo ha apelado a César. ¿Qué va a hacer uno con un preso así como este? Por tanto, Festo le pide al rey Agripa que le ayude. Ahora creemos que Agripa ya había oído hablar acerca de Pablo y que, en verdad, estaba ansioso de escucharle. Quería saber más en cuanto a las acusaciones y quería oír lo que Pablo tenía que decir, de modo que fijaron una audiencia. Es interesante ver cómo esta audiencia fue arreglada para Pablo ante un rey y un gobernador. Y al concordar en esto, estaban cumpliendo la profecía del Señor, aunque no se daban cuenta de eso. Pablo tenía que comparecer ante reyes porque el Señor había dicho eso. Continuemos ahora leyendo el versículo 23 de este capítulo 25 de los Hechos, y dice, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. ¡Qué escena!
La escena es dramática con una gran pompa y ceremonia. Pablo aparece en cadenas ante esta compañía majestuosa de soberanos y reyes. Festo le pide a Agripa que le ayude a inventar un cargo contra Pablo para enviarlo a César. Pablo se sirve de esta oportunidad para predicar uno de los más grandes sermones jamás registrados. Este sermón lo estudiaremos ahora al comenzar el capítulo 26, pero leamos los últimos versículos de este capítulo 25 de los Hechos, los versículos 24 al 27. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Como usted ve, amigo oyente, Festo se encuentra ahora en una situación bastante difícil. Y así concluye el capítulo 25 de los Hechos.